El gobierno de Gustavo Petro en Colombia está por terminar su gestión y propone a un sucesor que, bueno, busca continuar su legado. Se autodefine como el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, un país signado por la violencia en su política desde hace ya varias décadas. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora Germán Ávila, que es ministro de Economía de Petro y que forma parte, obviamente, de la campaña por la sucesión. Gracias por atendernos, ministro. Alejandro Berkovich lo saluda aquí en C5N. Alejandro, un gusto saludarlos y me alegra mucho de tener este intercambio. Bueno, para nosotros es de mucho interés ver a Petro, sobre todo en su desempeño económico, porque, bueno, es un país, Colombia, que mantuvo controlada la inflación. Yo estuve allí el año pasado, que consiguió crecer, sacar a parte de su población bajo la línea de pobreza de allí, y que, a su vez, le pagó la deuda íntegra al Fondo Monetario, como Argentina en 2005, sin generar un desbarajuste macroeconómico como el que aquí la ultraderecha dice que se produciría en caso de acceder, bueno, un gobierno de signo similar aquí al poder. ¿Qué similitudes y qué diferencias encuentra usted entre lo que hicieron ustedes y lo que podría hacer aquí un eventual gobierno que se plantee la reconstrucción después de la barbarie mileísta? Bueno, primero que todo, un saludo muy fraterno a toda la población argentina. Son grandes hermanos y grandes amigos del pueblo colombiano y hemos tenido múltiples experiencias de intercambio con el pueblo argentino. Efectivamente, el gobierno argentino ha estado tratando de implementar una metodología muy conocida en el argot económico como la visión monetarista neoliberal del planteamiento económico. Y esa visión conduce a una serie de medidas como las que se han venido tomando, en las que los temas sociales, los temas de desigualdad, los temas de equidad en la sociedad son poco tenidos en cuenta y solamente se miran desde una perspectiva de unos indicadores macroeconómicos, que además han sido construidos sobre unas recetas que nosotros hemos venido mostrando aquí en Colombia que no son ciertas. Normalmente la receta neoliberal establece que incrementar los salarios tiene efectos inmediatamente inflacionarios, tiene impactos en el incremento del desempleo, tiene impactos en la reducción del crecimiento económico y en general que es inconveniente para el desarrollo de las economías en países como los nuestros. Nosotros llevamos 3 años y medio de gobierno, vamos a completar ya casi 4 años y en todos estos años hemos venido implementando una estrategia de fortalecer la demanda agregada, de impulsar los sectores productivos y uno de los factores que hemos utilizado es justamente el incremento del salario mínimo, que ahora llamamos nosotros salario vital. Ese incremento del salario mínimo ha sido permanente en los últimos 3 años, hemos crecido en términos reales cerca de un 30% el salario mínimo y el último año, este año sobre todo, hicimos el incremento más importante, hicimos un crecimiento del 23%. Ese salario, sin embargo, perdón, ese aumento del salario mínimo no generó inflación contra lo que sugiere el canon macroeconómico neoliberal. Justamente ese es uno de los paradigmas que hemos roto, que estamos destruyendo y que evidenció en los últimos 3 años un comportamiento completamente distinto. Si bien hemos crecido sistemáticamente el salario real, la tasa de inflación se redujo desde el 13.25 que teníamos al 5.5 y se ha mantenido estable en el último año. Hemos generado una reducción en la tasa de desempleo histórica
la más baja tasa de desempleo en los últimos 25 años, llegando al 8.5%, y hemos mantenido un crecimiento sostenido de la economía que desde el año 23 ha venido creciendo acumulativamente después de salir de los choques de la pospandemia, y hoy en día tenemos un crecimiento del 2.6% promedio anual. Es decir, el paradigma económico de que el crecimiento de los salarios reales iba a generar inflación, desempleo y crecimiento está absolutamente roto en la experiencia colombiana, y estamos demostrando que esto no solamente no era cierto, sino que hemos generado un escenario de menor pobreza, hemos llevado a niveles de reducción de la pobreza monetaria extrema y de la pobreza monetaria moderada en términos reales de una manera importante. Se ha demostrado que estas decisiones sobre el tema de los salarios son un factor redistributivo muy importante para las economías, y que tal vez es el factor redistributivo más directo y más poderoso para generar una sociedad mucho más equilibrada. Asimismo, creemos que hemos estimulado el crecimiento económico en sectores que son, digamos, no tradicionales en el crecimiento económico de una nación como la nuestra. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el sector agrícola. Hemos tenido un crecimiento muy importante en el sector agrícola. En el sector manufacturero acabamos de tener este primer trimestre un crecimiento muy importante y significativo. Hemos crecido en el sector del turismo, hemos crecido en el sector de la pequeña y mediana industria. Perdón, ¿y ahí, ministro, han podido dialogar con los actores empresariales a pesar de la afiliación política del presidente? ¿O esto fue un obstáculo, generó resistencias, rispideces? Nosotros en general creemos que hay como una tensión entre dos grandes sectores de la economía, entre el sector de la economía productiva y el sector de la economía rentista. Y creemos que la apuesta, con un estímulo tan fuerte como el que estamos dando a la demanda agregada, creando nuevos ingresos en la sociedad, es para que haya mayores desarrollos en los sectores de la economía real, de la producción real. Y por eso creemos que este mensaje ha sido entendido por estos sectores, y consideramos que a quienes hay que buscar con una política fiscal muy progresiva reducir sus niveles de rentabilidad es a aquellos sectores rentistas de la economía, como el sector financiero, como el sector minero energético, que de alguna forma es también rentista de la economía, y poder desarrollar sectores productivos alternativos de la producción real en la agricultura, en la manufactura, en el turismo, en este tipo de sectores que creemos que le pueden garantizar un desarrollo sostenido y un crecimiento permanente de la economía. Perdón, pero esto hizo que, por ejemplo, se fueran las grandes compañías petroleras internacionales, porque Colombia, esto que está diciendo usted, vale doble, decimos acá en Argentina, viniendo de un país que tiene tradición petrolera, ¿no? Cuyas exportaciones hasta ahora estuvieron claramente marcadas por esa matriz. Hasta hace 3 años estaban fundamentalmente concentradas en la exportación de commodities, pero hoy en día las exportaciones no tradicionales están superando a las exportaciones tradicionales. Hay una figura que también insisten en el pensamiento neoliberal, y es que el capital se desplaza en la medida en que tenga presiones tributarias importantes. Pero hay una realidad detrás de esto, y es que la rentabilidad de esos sectores productivos la encuentran en el territorio. Por eso ni la industria se ha ido, ni se ha reducido incluso la producción petrolera, sino al contrario, ellos saben que deben tener una mayor participación en la redistribución del gran ingreso social, y por esa razón ni se han ido, ni han abandonado el país, ni están invirtiendo en otras partes, porque la utilidad y la rentabilidad real está en la producción nacional.
Sí tuvieron una resistencia dentro de la institucionalidad de Colombia, que es el Banco Central. A mí me interesa especialmente este punto porque aquí en Argentina, ahora Macri, por ejemplo, un expresidente que no consiguió su reelección, apunta a que la ultraderecha, ahora en el poder, le dé continuidad con el voto en el Senado al presidente del Banco Central que eligió Milei, que era un funcionario de Macri también en su momento, y que en todo caso quien venga después diga si quiere su continuidad o no. Este rol independiente de los bancos centrales respecto del poder político, curiosamente cuando gobierna la derecha no existe, ¿no? Porque hoy están usando el Banco Central como una tesorería aquí en la Argentina. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes donde entiendo que cuando subieron el salario real, el Banco Central respondía con aumentos de tasa de interés para compensar lo que detectaba como presiones inflacionarias? Sí, realmente nosotros tenemos un modelo también de banca central independiente. Sin embargo, en la Junta Directiva del Banco de la República participa el ministro de Hacienda y allí se dan, digamos, los debates sobre la política monetaria y las estrategias de control de la inflación fundamentalmente. Aquí cabe anotar un par de cosas. La primera es que de alguna forma la política monetaria se ha vuelto básicamente una estrategia de control de la inflación. Ujú. Y dentro de la lógica monetaria, entonces, incrementos en el salario van a implicar inmediatamente incrementos en la inflación. Por eso cuando tomamos la decisión de incrementar los salarios en este año de una manera significativa, la reacción del pensamiento monetarista, que es mayoritario al interior del Banco Central, reaccionó planteando un incremento desproporcionado de las tasas de interés de referencia internas. El gobierno abrió un debate nacional significativo para sustentar que esa decisión de incrementar las tasas de interés en una coyuntura en la cual además estábamos viviendo todas las tensiones internacionales, producto de la guerra en Irán, producto del incremento en el costo de los fertilizantes que se va a traducir en la producción de alimentos y que va a generar presiones inflacionarias. Esas circunstancias internacionales sumadas a una coyuntura que vivimos a principios de año, que tuvo que ver con una crisis climática y unas inundaciones que se produjeron en el norte del país y que afectaron parte de la producción agropecuaria, eran las causas por las cuales podría presentarse una eventual presión sobre la inflación. Veníamos demostrando cómo el incremento del salario vital no era el factor que estuviera presionando la inflación, sino que eran factores externos, factores de oferta, que con una medida de incrementar las tasas internas de interés no iban a controlar ni tenían ninguna capacidad de afectar los factores externos y los factores de oferta que se estaban produciendo para presionar la inflación. La realidad es que en estos últimos meses la inflación ha subido de una manera muy moderada. Está absolutamente claro que no era el resultado del incremento del salario mínimo, sino que era en un contexto internacional lo que estaba presionando los factores de oferta y que, como le decíamos al Banco Central, subir la tasa de interés interna en Colombia no va a resolver el problema del estrecho de Hormuz y del ingreso de fertilizantes para el mercado mundial. Por esa razón abrimos este gran debate. El debate implicó pues tomar algunas medidas de reacción de parte del gobierno y la participación del ministro de Hacienda en la Junta Directiva, y finalmente llevamos, producto de este gran debate nacional, que es un factor también interesante de lo que se está viviendo en Colombia, estos debates de política monetaria que aparentemente son un poco complejos, un poco técnicos. Sí, pero que son bien políticos también, ¿no? Son evidentemente no son decisiones neutrales las que se toman con la política monetaria, sino que son decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. Y abrimos un gran debate nacional en el cual mostrábamos que subir las tasas de interés de referencia del Banco de la República lo único que iba a producir era mayores costos en la producción de los sectores reales y que no iban a controlar
la inflación que se estaba generando por factores externos. Ministro, Pero la obsesión, digamos, de ellos de controlar la inflación, entonces tomaron esta medida que fue exorbitante para otros países del mundo. El Banco Central subió entre el mes de enero y el mes de marzo 200 puntos básicos la tasa de interés, pasó de 9,25 a 11,25, y lo que les decíamos es que eso iba a tener efectos, primero, en contraer la economía, porque iban a enfriar la economía al elevar los costos de producción, y eso iba eventualmente a reducir de manera importante el crecimiento económico proyectado. Estábamos en 2,9 y esa decisión afectaba el crecimiento económico proyectado a 2,6. Iba a incidir en generar más desempleo e iba a incidir también en mayores costos de la deuda interna colombiana. Muy interesante para el futuro inmediato de la Argentina, que se va a cruzar con un montón de esos obstáculos. Me quedé sin tiempo, ministro, pero le hago una pregunta final. ¿Habló alguna vez con Luis Caputo, con nuestro ministro? No hemos tenido oportunidad de conversar con ellos. No es el único, abiertos a hacerlo y a mostrar nuestra experiencia. No tienen mucha relación con otros ministros de la región, tampoco de Brasil, tampoco de otros países. Parece estar asignado más por la afinidad ideológica, el relacionamiento de los que integran el gabinete de Milei. Sí, realmente no tenemos mayor comunicación. Además, no han sido muy amables las expresiones de parte del gobierno actual de Argentina con el gobierno colombiano.